estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. Ella es Yesenia Ávila Bacilo de Hidrogo. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Peruana Unión. Es peruana. Ella está sacando una maestría en terapia familiar con especialización en terapia breve centrada en soluciones. Actualmente trabaja en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sánchez Carrión como equipo itinerante de convivencia escolar, que como psicología de adolescentes, y también tiene su consulta privada y se especializa en temas de pareja y sistema familiar. Así que gracias, Jessie, por estar conectada esta noche. El tiempo es tuyo y que el Señor te utilice esta noche. Sin duda, hoy en día se habla muchísimo del empoderamiento femenino. Y a veces nosotros vamos por otras ramas de ello, ¿no? Sin embargo, como cristianos,
cristianas, como mujeres también que creemos en un Dios, necesitamos empoderar esta parte de la salud, ¿no? De la salud mental. De manera integral, Dios nos creó para ser de parte de Él cuidadoras de lo que nos ha dado. Y Él nos ha dado una linda mente, la cual debemos valorar. Así que justamente lo que vamos a tratar el día de hoy habla sobre ello, ¿no? Y las preguntas que ustedes hacían al iniciar, me llamaron bastante la atención y las respuestas también que se generaban fueron muy buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos conocimientos previos respecto a ciertas temáticas, pero también es importante poder saber cuáles son las actualizaciones de ellos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que estudiamos nosotros en la licenciatura, hace algunos años, a la actualidad ya se han venido mejorando, y esa es la idea, de que cada aprendizaje vaya en ese sentido, en un sentido de crecimiento y valoración de lo que nosotros somos y cómo ejercemos, qué estrategias y qué influencia tenemos dentro de la sociedad en la cual nosotros nos movemos. Entonces, cuando colocábamos allí con Oli el título para poder generar este tema, decíamos algo que sea llamativo y que nos ayude a poder explicar a qué se debe la violencia, ¿no? Hay varios tipos de violencia, pero hay una violencia que en primera instancia podríamos llamarla invisible. Digo en primera instancia porque todo tipo de violencia va a generar una consecuencia visible, siempre, ¿no? Y una de las preguntas que ustedes colocaban allí decía, la violencia psicológica siempre va a evidenciar una violencia física, y algunas ponían no, otras ponían sí. Y claro, ¿por qué? Porque siempre la violencia psicológica o la violencia invisible va a generar una violencia visible, ¿sí? A corto, mediano o largo plazo. Y necesitamos nosotros pensar que la violencia no está separada. La tipificamos para poder explicarla, para poder tratarla, para poder gestionarla y poder mejorar el abordaje de ella, pero toda la violencia va a estar conectada, ¿sí? Siempre van a haber escenarios en los cuales todos los tipos de violencia se van a presentar. Casi siempre cuando ya llega a la última fase de la violencia. Pero hay partes o fases, ¿no?, que se van pasando. Y casi siempre la violencia física, la violencia sexual o los otros tipos de violencia van a ser precedidos por la violencia psicológica o por lo que vamos a llamar nosotros violencia invisible. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir a la violencia psicológica que también nos lleva a la violencia intrafamiliar, ¿no? Por eso les decía, no son dos entes divorciados, son dos tipos o dos formas de violencia, pero que están bastante relacionadas, ¿sí? Porque nosotros somos seres sociales por naturaleza. Dios nos creó con la habilidad de socializar, de formar parte de los sistemas en los cuales nos encontramos. Y un sistema es la familia, el sistema primario, el sistema primordial, ¿sí? Así que estamos bien ligados ambas. Pero cuando hablamos de violencia, en general, se refiere a toda la acción u omisión. Disculpen. Como le mencionaba, hoy estoy un poco mal de la garganta, pero espero poder continuar normalmente, ¿no? Cuando hablamos de violencia, nosotros hablamos de toda acción u omisión, ¿no? Antes se refería mucho a la violencia en los momentos de las acciones, golpes, palabras malas, la violencia sexual, violencia económica. Pero cuando también hacemos referencia a la omisión, es que la violencia también se puede dar por actos que no se realizan y están generando un atentado contra nuestra integridad y paz mental, ¿sí? Entonces, son todo aquello que hacemos o dejamos de hacer y que influye y que genera malestar o interrumpe nuestra tranquilidad, nuestro estilo de vida normal y nos trae incomodidad.
¿no? Si yo antes podía realizar varias actividades, viendo o estando dentro de un círculo de violencia, esto se va a ver limitado. Y al verse limitado, tampoco va a alterar mi funcionamiento correcto, ¿sí? Sin embargo, a diferencia de otros tipos de violencia que también hemos mencionado, ¿sí? Este tipo de violencia es casi imperceptible en la primera instancia. ¿Ok? Cuando se ejerce de los primeros momentos que se va ejerciendo, no lo percibimos. Incluso nosotros llegamos a aceptarlo. Aceptamos que, eh, por ejemplo, que nos agredan, que nos bromeen de manera brusca. Aceptamos críticas de personas que supuestamente están en el afán de ayudarnos, pero están haciendo todo lo contrario y hasta la normalizamos, ¿no? Hay diferentes culturas, por ejemplo, la cultura peruana, que es la que yo pertenezco, es una cultura evocada bastante al machismo y la violencia se ha normalizado tanto en hombres y en mujeres, ¿no? Yo también sé que los países vecinos como ustedes, y por ejemplo México, Guatemala o estos países también tienen una cultura que normaliza estas partes de la violencia, ¿no? Y es más, es parte de nuestra educación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando anteriormente nos educaban, ¿no? Decían que que el aprendizaje entra por la vara, ¿no? Que el golpe ayuda a aprender, que si hoy no hubiese tanta difusión de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entonces habría mejor educación. Y muchas personas hacen referencia a eso, ¿no? En mis tiempos, la educación era distinta. En mis tiempos, las personas tenían más valores. Ahora se habla de autoestima, se habla de muchas cosas, pero cada vez vemos personas con menos valores. Entonces, hemos normalizado una cultura que fomente o que haga persistir la violencia dentro de nuestro entorno. Y, como les dije, la violencia psicológica es la que menos es tratada y menos también se percibe en sus primeras instancias. Por eso que nos lleva a normalizarla y ya cuando se vuelve muy drástica es cuando sus consecuencias se hacen visibles. Y cuando se hace visible una consecuencia, recién es cuando a veces se toma cartas en el asunto. Pero después de tener ya una situación previa de normalización y adecuación de nuestra forma de ser a ese tipo de violencia. ¿Sí? Y esto es muy peligroso porque cuando ya nosotros nos acostumbramos o nos adecuamos a ese tipo de violencia, es difícil desprenderse y ahí aparece lo que nosotros llamamos como dependencias emocionales, ¿no? Por ejemplo, mujeres que son agredidas físicamente, pero que se han conectado emocionalmente tan fuerte con su agresor o con su agresora, que cuando queremos rescatarlas de estas situaciones de peligro o de violencia, no lo permiten en primera instancia y luego recuerdan y quieren volver a ese círculo de violencia, ¿sí? Muy bien. En esta parte me gustaría resaltar algo bastante importante que a veces nosotros hemos tomado muy a la ligera, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de violencia, siempre tratamos de identificar a un agresor y a una víctima, ¿no? Y a veces nos olvidamos que nosotros también personalmente podemos ser victimarios y agresores en nosotros mismos. Por eso que aquí queremos resaltar esta parte. ¿Quiénes son los que ejercen este tipo de violencia? ¿No? Vamos a plantearnos en este momento la violencia psicológica para luego enfocarnos en cómo esto afecta también o genera que pueda haber violencia intrafamiliar. Entonces, ¿quién ejerce la violencia psicológica? En primer lugar, uno mismo. A veces nosotras mismas, por haber crecido dentro de ambientes poco estables, dentro de ambientes caóticos, ¿no? Que ya están generalizados en la violencia, hemos racionalizado eso y lo estamos ejerciendo con nosotras mismas, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de burlas,
de insultos hacia uno mismo, de poca autoestima, nosotros también estamos dentro de este proceso de autoviolencia. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tú te dices a ti misma, no voy a ser capaz de lograr esto, no puedo generar este cambio en mi vida, no puedo apartarme de esta situación conflictiva, me es imposible tomar el control de tomar el control de mi, me es imposible tomar el control de mis situaciones, ¿no? Me es imposible generar espacios de tranquilidad, de bienestar para mí y preferimos estar hundidas en situaciones como depresión, estrés, ansiedad. Entonces estamos generando una autoviolencia hacia nosotras mismas también, que como les mencionaba, a veces es imperceptible. A primera instancia no lo vemos así y decimos, no, es que es mi personalidad es ser así, opaca, cabizbaja, caída, con baja autoestima, con poca posibilidad de poder expresarme y camuflamos esta violencia bajo estos tipos a veces de excusas que colocamos, ¿no? Entonces nosotros también podemos ser generadoras de autoviolencia, ¿ok? ¿Quiénes más le ejercen? Le ejercen personas con un vínculo afectivo cercano, ¿ok? A las que les permitimos o les damos el control de ciertos aspectos de nuestra vida para que puedan ingresar en ella y generar este tipo de violencia. Por ejemplo, pueden ser nuestras parejas y lo que hoy mucho se habla, nuestros propios familiares, que es ahí donde hablamos de violencia intrafamiliar, ¿no? En donde nuestros derechos, nuestra libertad se ve vulnerada por personas cercanas a nosotros, que pensamos o consideramos que podrían cuidarnos, que podrían estar junto a nosotros, pero que a la larga el valor que les damos y el control que dejamos que ejercen sobre nosotros está permitiendo que nos destruyan emocionalmente, ¿no? Y por ejemplo, hablamos de personas que nunca pueden obtener mayor estabilidad económica o crecer profesionalmente porque la familia, los padres, los hermanos los manipulan emocionalmente diciendo no quiero que te alejes, que me dejes, quiero que estés siempre conmigo, ¿no? Y va generando también una prohibición o una limitación en un desarrollo adecuado de su vida, ¿no? Eso es solo un ejemplo de los muchos que pueden haber. ¿Quiénes también pueden ejercer la violencia psicológica? La sociedad. Nuestra sociedad que en la actualidad viene brindándonos situaciones como el consumismo, como el que quiere tener más, ¿no? Y nos bombardean con cosas a las cuales no alcanzamos, como por ejemplo un modelo de cuerpo, un modelo de personalidad, un modelo de riqueza o de éxito a los cuales nosotros tratamos de acomodarnos y que si en el proceso no nos adaptamos correctamente, nos sentimos minorizados o sin valor ni valía para ejercer esta actividad a la cual nos queremos nosotros evocar, ¿no? Entonces la sociedad también es muy limitante, los espacios en los cuales nos desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, las universidades, colegios, perdón, hasta las mismas iglesias a veces que nos están generando esa incapacidad, ¿no? Y nos están limitando en ciertos aspectos. ¿Ok? Y pues lo que hoy somos ya una era digitalizada por el mismo hecho de que la pandemia nos ha llevado a conectarnos más con los medios virtuales, también los medios de comunicación son un ente generador de violencia psicológica, ¿no? Casi igual que la sociedad, nos venden un panorama de alegría, de satisfacción, de éxito, que solo podemos alcanzar sufriendo a veces nosotras mismas de carencias o debilidades que afectan nuestra autoestima o nuestra valía. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos expuestos por ser personas únicas y a la vez seres sociales a poder sufrir de violencia desde estos entes más conocidos. Hay otros más, pero son a los cuales más nosotros nos enfocamos, ¿no? Y ahora con los casos que se observan, por ejemplo, de la
del peligro a los que estamos expuestos dentro de ciertos aspectos de la sociedad, también podemos colocar allí, ¿no? Esta parte de la sociedad como un vínculo que está generando a veces afectación en nuestro medio. ¿Sí? Pero no es para preocuparnos, es decir, ay, todos entonces es violencia. No, es para aprender a reconocerla y saber en qué ambientes nos podemos nosotros movilizar para poder salir, porque así como estos ambientes pueden ser factores de riesgo que podemos nosotros tener para que generen violencia, también existen dentro de estas mismas entidades, factores de protección que nos pueden ayudar a salir de la violencia. Lo vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Algunos ejemplos de violencia psicológica que, bueno, nosotros conocemos y ya nos lo han hablado, creo, o lo sabemos, incluso porque tal vez en algún momento lo hemos pasado, ¿no? Y aquí hay algo que podemos entender, que nadie está libre de ello, ¿sí? Que a veces nosotros pensamos que no, porque yo soy cristiana, porque yo soy buena persona, estoy libre de eso. Y eso nos lleva a veces a ocultar que somos víctimas de violencia y el no aceptar va generándonos aún mucho más malestar, ¿ok? Por eso que si nosotros vamos dentro de esta charla reconociendo algunas cosas que nos están afectando, sería bueno ir y dar ese paso, ¿no? Del reconocimiento y la búsqueda de ayuda. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Ahí están las amenazas, ¿no? Cuando alguien genera o nosotros mismos nos autogeneramos miedo y coartamos el accionar, ¿sí? Cuando por búsqueda de poder nosotros o hacia nosotros también se nos manipula con amenazas. A veces estas amenazas se van ya a un nivel mayor en el cual, por ejemplo, las autoridades ya tienen que limitar, ¿no? Esto, ¿no? Y, por ejemplo, ahí vemos las denuncias por acoso o porque somos víctimas de violencia y nos limitan, nos sacan o nos mandan una orden de restricción para salvaguardar nuestra integridad, ¿sí? Las amenazas suelen ser muy sutiles a veces, ¿no? Por ejemplo, si tú no borras a ese amigo, a esa amiga de tus redes sociales, pues yo me voy a molestar o terminamos una relación, ¿no? O dentro de nuestra familia. Si tú te vas a estudiar al extranjero o te casas o tienes una relación con esa persona, entonces te olvidas de que tienes familia, ¿no? Siempre están privando nuestras acciones bajo ciertos supuestos castigos que nos podrían generar el tomar esas decisiones, ¿no? Las amenazas, que es muy parecido a lo que viene a continuación, el chantaje, ¿sí? Que busca controlar y manipular a través del miedo y la culpa, ¿no? Como le dije, este es un tipo de violencia bastante sutil, que parece que incluso es normal lo que nos están diciendo, ¿no? Y decimos, ay, no, sí tiene razón por ese lado, tiene razón en lo que me habla, en lo que me dice, pero eso es casi siempre constante. Casi siempre hay un chantaje, casi siempre hay una manipulación o ciertas amenazas, ¿no? Que a veces nos impiden a nosotros querer hacer algo que nos gusta hacer. La humillación, que va enfocado a acciones netamente denigrantes hacia las demás personas, ¿no? Y o delante de las demás personas, ¿no? A veces decimos, no, ella es mi mejor amiga, ella es mi mejor amigo, él es mi mejor amigo, pero sus bromas, sus formas de expresarse hacia nosotros pueden ser despectivas, ¿no? O buscando humillarnos, menospreciarnos delante de los demás, ¿sí? Y hacernos sentir mucho menor de lo que podríamos nosotros ser. Monopolizar la toma de decisiones, ¿no? Cuando las personas quieren que todo lo que se decida tenga que pasar, como quien dice, por una tela de juicio. Y en ese proceso se invalida a la otra persona, en este caso a la víctima de violencia, ¿no? Se invalida sus emociones, sus sentimientos, sus opiniones, sus ideas y se manipula para que se ejerza la decisión
que solamente uno quiere tomar sobre ella, ¿no? Entonces, trata de controlar todo eso hasta el nivel de que nos invalida, nos invisibiliza y nosotros estamos como que paralizadas en este tipo de situaciones, ¿no? Y como les dijo, vamos justificando, porque se van a dar cuenta que todos estos ejemplos no solamente se relacionan en una sola situación, sino van unidos en varias, ¿no? O se presentan varios dentro de una sola situación. Otras más, el control, ¿no? El control constante, querer manejar a la otra persona, querer que todo lo que ella haga esté o pase bajo mi supervisión, ¿no? Y como les mencionaba, puede ser por quién, por mí mismo, por una persona afectivamente muy cercana a mí, por la sociedad o por los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué control están ejerciendo? Pueden ser mis parejas, mis amigos, mejores amigas, mis familiares, mis hijos, mis padres, mis abuelos, mis primos, ¿ok? Tomémoslo esto desde esa visión, de cualquiera de esos tipos, de cualquiera de esas personas puede ejercer manipulación sobre nosotros, ¿sí? O este tipo de violencia. Insultos que ya son como una escala mayor y que son un poco más evidenciables para reconocer que estamos dentro de un tipo de violencia psicológica, ¿sí? Cuando ya no es una situación que va enmascarada, sino que es directa y está evocada netamente a humillar a la víctima, ¿no? A buscarle, como quien dice, situaciones en las cuales pueda sentirse menospreciado, ¿ok? Las comparaciones descalificadoras, que dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, esto es muy, pero muy evidenciable, ¿no? Porque como les dije, incluso a veces lo normalizamos y decimos, ¿por qué no puedes ser tan inteligente como tu hermano o como tu hermana? O los hijos hacia los padres. ¿Por qué no puedes ser tan bueno, tan buena como mi mamá o como mi papá? ¿No? O decimos, si fueras como tu primito tal, si fueras como tu hermano esto, y eso va generando afectación y limitación, porque se van sembrando dentro de nuestro cerebro situaciones que si se le vamos reforzando nos hace sentir menos, y al sentirnos menos vamos a actuar también bajo ese pensamiento que nosotros tenemos en la mente, ¿no? Y son personas o son agresores que buscan señalar defectos de manera permanente. Y por ejemplo nos dicen, ¿no? Pero lo hago por tu bien, para que tú puedas mejorar, para que seas alguien más estable, ¿no? Y nos tratan bajo esa lupa, bajo esa sensación. Te estoy ayudando, pero es una supuesta ayuda que en vez de motivarnos nos está denigrando. Eso no es ayuda, ¿ok? Los gritos, que también, así como los insultos, ya son una muestra más clara de lo que sería la violencia, ¿sí? De la violencia psicológica, ¿ok? Y esto va direccionado a invalidar a la persona. O sea, se nos ha colocado en la mente que mientras más fuerte hablo, mejor será escuchada mi voz y voy a tener mejor resultado en lo que quiero decir, ¿no? Y casi siempre cuando uno empieza a gritar, funciona que la otra persona, la víctima en este caso, se sienta menor y va a callar. Entonces, al cerebro del agresor se le va a venir, mientras yo más grite, más control voy a tener, más temor voy a infundir en la persona y más voy a poder controlarla o manipularla. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ya dejamos que alguien nos levante la voz y permitimos que eso suceda de manera constante, vamos a darle ese control sobre nosotros, ¿no? Por eso es muy importante tener estrategias que nos permitan limitar estas acciones para no normalizarlas, ¿no? Y a veces decimos, no, es que mi esposo es así gritoncito, pero así es, ya lo he aceptado, ¿no? No, pero mi mamá, mi papá, así es su carácter, así son ellos, ya me he acostumbrado a ello, ¿no? También justificamos al agresor, a los hijos o a alguien que está en nuestro entorno
porque consideramos que es algo ya normal y no es normal. Ningún tipo de educación y menos una comunicación aceptable va a ser mediante gritos o agresiones. Otro ejemplo es el control de la imagen, ¿no? Cuando nosotros sentimos que coarzan nuestra valía o nuestra decisión para vernos tal cual, ¿no? Por ejemplo, mucho se habla aquí, dicen, no, que cómo te vistes, cómo haces, pero no necesariamente tiene que verse a la vestimenta o a la forma de verse, ¿no? Sino que, por ejemplo, hablamos del sentido en cuando nos instan a nosotros a no cuidarnos, ¿no? A no valorarnos, a no querernos, solamente por temor a que otras personas nos puedan mirar, nos puedan ver o nos puedan elogiar, ¿no? Y son aquellas situaciones que, por ejemplo, tú te pones un nuevo peinado, ¿no? Te haces un nuevo peinado porque crees que te queda bonito, pero vas donde el agresor o la agresora y te dice, ay, qué feo, te ves ridícula, te quieres ver como tal persona, pero te ves mal, ¿no? Y pues nos genera inseguridad, ¿no? Había, por ejemplo, nos contaba una paciente que ella se había comprado un vestido muy bonito y que bueno, cuando ella me enseñó las fotos yo pude observar que le quedaba muy bien, pero ella pues no era gorda, sino que era un cuerpo muy lindo, pero rellenita, ¿no? Y su esposo le había hecho un meme, ¿no? Un meme en donde ponía la imagen de la modelo del vestido y le ponía expectativa y realidad, ¿no? Expectativa era el cuerpo de la modelo, que muchas veces es colocado por computadora, era la expectativa, y la realidad era la esposa con el vestido, ¿no? Y burlándose de ella, diciéndole, o sea, nunca vas a poder tener el cuerpazo que tiene esa, que tiene esta modelo, ¿no? Y ante ello, mediante supuestamente burla o querer controlarla porque se le veía muy bien a ella, controlaba su imagen, ¿no? Para que no sea visible para otras personas, pero él sí podía estar viendo a otras mujeres. ¿Entendemos esa parte? Entonces casi siempre va acompañado de humillaciones, de amenazas, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, las burlas, que lo escondemos bajo la idea o bajo la esencia de decir, ay, es solo una broma, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te ofendes si solo estoy bromeando? ¿No? Pero recordemos que cuando una broma genera incomodidad en otra persona, entonces ya no es broma, es un insulto y es una agresión con ese nombre, es una agresión. Por eso que cuando nosotros hablamos de la alegría como una emoción, podemos decir a veces, no, la alegría es una emoción positiva, pero cuando esta supuesta emoción positiva se usa para agredir, para manipular, para avergonzar a otras personas, estamos viendo el lado oscuro de la alegría. Decimos, ay, es para reírnos, es para hacer un momento jocoso, pero no es así. Y a veces dentro de la familia es uno de los sistemas en el cual más se ve normalizada esta parte. Y, por ejemplo, colocamos apodos, hablamos, o en las reuniones familiares hablamos de manera graciosa, entre comillas, sobre otras de nuestros familiares para generar alegría del momento, pero estamos afectando a ellos, ¿no? Por eso que en esta parte una de las formas de violencia intrafamiliar es también la violencia psicológica. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado. Puede ser nuestra cultura, puede ser nuestra forma de crianza, pero no estamos tarde para poder aprender y desnormalizar ciertas actitudes para dar cabida a actitudes positivas que nos ayuden a crecer, ¿no? Por eso se habla mucho ahora de la parte tóxica de la familia y que hay que cortar lazos a veces cuando estos nos están afectando. Pero nosotros tenemos también la idea de que si trabajamos dentro del círculo familiar, si trabajamos dentro de nosotros mismos, vamos a generar cambios mediante acuerdos que sean sostenibles y que puedan manifestar un adecuado crecimiento en estos entornos en los cuales nos desarrollamos, ¿no? Que es parte básica de nuestra familia. Otra es la moralización,
que está asociado mucho al chantaje y la humillación. Como los anteriores que les mencionaba, estamos enfocados solamente en observar, por ejemplo, ciertas reglas, ciertos parámetros, ciertas situaciones que nos limitan y que nos impiden generar unas nuevas visiones que nos permitan crecer. ¿Sí? Entonces hay, como le dije, que tener mucho cuidado. Y a veces a quien le damos el control son justamente a estas personas más cercanas a nosotros. Y ahí está, y se habla mucho, ¿no? De esta normalización y lo que nosotros a veces obviamos o creemos que debería, o es así, o está bien, pero que sí nos está generando mucho dolor, y especialmente emocional, ¿no? Y la crítica, es uno de los jinetes del apocalipsis, viene y ha sido bastante, o es en la actualidad, bastante usado a nuestro alrededor, ¿no? Y cuando se habla de una crítica, cuando son reiteradas, o sea, cuando todo está mal, todo lo que hacemos genera una aversión, ¿sí? Suelen ser constantes y siempre van enfocados al aspecto dañino. Y ahí vienen las personas que dicen, no, pero esta crítica es constructiva, yo lo hago por ayudarte, deberías hacerme caso, ¿no? Y por ejemplo, estamos en las familias con las tías, hijita, hijito, tantos años tienes y aún no estás comprometido, ya se te va a pasar el tren. Parece una apreciación supuestamente de preocupación, pero que está generando malestar, genera malestar en las personas. Y se ha comprobado mucho que estas frasecitas muy usadas dentro de nuestro contexto están trayéndonos bastantes problemas emocionales, difíciles de controlar y que tienen una envergadura muy elevada en nuestro desarrollo normal de las personas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las críticas constructivas, entre comillas, ¿no? O tu pareja o tus amigos. No, pero yo lo hago por tu bien. ¿Qué tanto bien me está haciendo? ¿No? Y hay que evitar de normalizarlas. Otro ejemplo son negar las opiniones y los sentimientos, invalidarnos, ¿no? Descalificar lo que yo opino, lo que la otra opina, lo que siente, lo que cree, descalificar. La indiferencia, esta es una de las cosas que ha traído mucho de nuevo a lo que es la violencia psicológica o también la violencia intrafamiliar, ¿ok? Porque, por ejemplo, te dice, pero ¿por qué dices que yo te violento? Si yo no te golpeo, no te insulto, no te agredo, no me burlo de ti, no hago, no te obligo a hacer cosas que tú no quieres. Claro, no hace nada de eso, pero vamos al extremo de la indiferencia total, de cerrar nuestros ojos, de hacer como si la otra persona no existiese y genera un dolor emocional mucho más fuerte a veces que los gritos y los insultos. ¿No les ha pasado que cuando a veces nuestros padres o nosotros mismos tenemos una riña con nuestra pareja y deja de hablarnos? Ahorita con las redes sociales nos bloquea de todas las redes sociales, ¿sí? Y nosotros por más que queremos hablar, buscar, no está eso, ¿no? Y como quien dice, es para castigar la actitud que tuviste, entonces entiende que si tú vas a tener esa actitud, yo voy a dejar de hablar. Y es un chantaje emocional que la indiferencia viene generando bastante en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, hay parejas, personas dentro de la familia que ya ni siquiera hablan, que entran en la casa y es como que cada uno por su lado, se escuchan que están pasando por allí, que están moviéndose, que están teniendo alguna actividad, pero a mí no me importa, no me interesa y simplemente salgo de esa situación. La indiferencia es muy dolorosa y muy agobiante en lo que son las relaciones cercanas y también con uno mismo. Como les decía, también la violencia lo ejercemos nosotros hacia nosotros mismos. Y también somos a veces indiferentes con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que creemos y tratamos de enfocarnos en otras cosas haciéndonos heridas hacia nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros conocemos mucho como el acoso psicológico directo, que busca destruir la autoestima de manera directa, ¿no?
¿Cuáles son los tipos de violencia psicológica o hacia quienes se ha dado una tipología? Es primero se hablaba mucho de hacia la mujer, ¿no? El Día Internacional de la Lucha contra la violencia hacia la mujer. Ahora se habla del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y el grupo familiar, que ejerce no solamente la mujer, sino al hombre también, porque si bien es cierto, las mujeres somos las que más hablamos, denunciamos por nuestra naturaleza propia de expresar lo que sentimos, existe un gran nivel de violencia hacia el hombre y que lo practica justamente la mujer, ¿no? Y aquí tenemos un caso muy claro y muy sonado últimamente de Johnny Depp, ¿no? Que hemos visto a ciencia cierta como una mujer también puede generar violencia. Y el hombre, por miedo, por vergüenza, se calla. Entonces, recordemos esto, no solamente nosotras somos víctimas, pueden ser personas muy cercanas del sexo opuesto como son los varones, ¿sí? Y hay que normalizar esto también, normalizar de que todo ser humano puede ser víctima de violencia. Entonces, se divide en esto, ¿no? Violencia de hombre a mujer por la edad, por la situación de edad, ¿no? También se enfoca mucho en la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que es lo que se evidencia bastante en el entorno familiar, ¿no? Que, por ejemplo, como les decía, la violencia no es solo la acción, sino también la omisión. Ahora se habla mucho de la dejadez. Muchos padres, muchas madres, por adquirir más, perdón, por adquirir más bienes, están omitiendo su responsabilidad de padres, ¿no? Dejan a los hijos al cuidado de nanas, al cuidado de otras personas externas, los abuelos, tíos, y abandonan emocionalmente a los hijos, ¿ok? Entonces también se habla de un tipo de violencia psicológica al abandono, a la dejadez, al descuido, ¿no? Que se ejerce sobre estos grupos etarios de personas, ¿ok? También está dentro de la violencia familiar o intrafamiliar, ¿no? La violencia intrafamiliar o familiar es un tipo aparte que también se ha brindado para poder estudiarla de manera externa, ¿no? A eso. Y la violencia psicológica es uno de los tipos de violencia que se puede ejercer dentro de la familia también, ¿no? Y está muy conectado, porque como les dije, en la actualidad se ve bastante dejadez, ¿no? Por ejemplo, estamos en la comida, estamos haciendo una reunión y estamos en el celular. Estamos hablando, estamos viendo algún meme. Ahora si nosotros tomásemos una foto de una reunión familiar, vamos a observar eso, ¿no? Todos con un aparato electrónico dentro de esta reunión, ¿sí? En la pareja, obviamente dicha, separando a veces de los hijos, ¿no? Y también se da solamente en la pareja, porque las parejas recuerden que es dentro y fuera del matrimonio. O sea, puede darse cuando eres novio, enamorado, amigo, amiga, ¿sí? O también cuando estás dentro de un matrimonio estable ya. Y también se da cuando hablamos de interfamiliar, me olvidé decir eso, se da, por ejemplo, de padres a hijos y también de hijos a padres, ¿sí? En esos dos. No está discriminado, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo que nosotros realizamos dentro de las instituciones educativas, se nos habla mucho que en la actualidad los hijos ya no respetan a los padres, ¿no? Ya no hay una imposición de límites, de normas que promuevan una sana convivencia dentro de las familias. Entonces también se ha evidenciado que hay violencia de hijos a padres. Estoy teniendo un caso últimamente de un hijo, ¿no? Que violenta a su mamá porque la mamá es minusválida, ¿no? No puede caminar y no puede tener las adecuadas estrategias para una disciplina. Entonces el niño es un niño de 9 años, ha empezado a golpearla, a agredirla, y también, tanto física como verbalmente. Entonces también se ve esos casos, ¿sí? Y en el ámbito social o laboral, ya en los entornos en los que nosotros nos relacionamos. Hay muchas causas, sin fin de causas, para que se brinden esto, ¿no?
pero tenemos algunos ejemplos claros de causas tanto personales como sociales, ¿sí? En las personales, por ejemplo, se ve el uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Como el alcohol, drogas o situaciones que generen o que puedan proveer un espacio de violencia. También por ignorancia o desconocimiento. A veces, como les mencionaba, nosotros coexistimos ya dentro de ambientes que generan violencia, que generan situaciones que nos pueden afectar, ¿sí? Pero como no conocemos, no sabemos que eso se le llama violencia y que es atentar contra nuestros derechos, lo normalizamos y lo dejamos dentro de, ¿ok? Una educación deficiente, poblaciones que aún no están siendo atendidas y que normalizan totalmente la violencia como algo eh, que es parte de la vida, ¿ok? De su vida. La falta de control de impulsos y un deficiente manejo de las emociones, ¿no? Les hablaba en un taller que hemos hecho hace poco con docentes y les preguntaba, ¿ustedes creen que hay emociones positivas y negativas? Y dicen, sí. Y les preguntaba, ¿cuál es una emoción negativa? La ira es una emoción negativa. Y no es así, no hay emociones negativas y no hay emociones positivas. Son emociones que Dios nos ha dado el privilegio de sentir y poder comunicar. La idea se ve mal manejada en la expresión que nosotros tenemos de la emoción. La ira no es una emoción negativa, pero la forma en que la expresamos puede verse negativa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo ira y empiezo a golpear a todos los que están a mi alrededor o a insultarlos, pues es una forma grave de la expresión de las emociones, ¿no? Y eso es lo que comúnmente suele suceder, pero no hay emociones negativas ni emociones positivas. Algunas causas sociales son, por ejemplo, la falta de habilidades sociales, ¿sí? La falta de la capacidad para poder manejarme dentro de una sociedad. También las faltas de habilidades parentales, lo que les mencionaba, que últimamente se ha visto bastante afectada la imagen del padre como padre o madre de un hogar. El liderazgo parental está tan disminuido que propicia escenarios de violencia. ¿Sí? Y necesitamos poner un énfasis en ello, que la disciplina debería ser una de los principales temas a enfocarse dentro de nuestros ambientes, ¿no? Qué lindo que ustedes también, creo que aquí hay mujeres casadas, otras que están solteras, pero que podamos informarnos respecto a la violencia, ¿sí? Perdón, respecto a la disciplina y cómo ejercerla de manera positiva, una disciplina enfocada en el logro de la adquisición de un aprendizaje, no en el castigo o en la reprimenda como algo cuando ya una acción se brinda. ¿Sí? O permanecer también en ambientes con factores de riesgo, ¿no? Que nos llevan a repetir círculos de violencia previa. Comúnmente, como me educaron a mí, va a ser la forma más práctica y de conocimiento que yo tengo para educar a otra persona. Entonces, debo verificar eso, ¿no? ¿Cuál ha sido mi forma de educación? ¿A dónde yo estuve expuesta? ¿Y qué puedo mejorar para poder romper ese círculo y avanzar? Y que mi futura familia sea una familia que tenga, que sea libre de violencia, que es el objetivo, ¿no? Pero si no logro que tenga total libertad de la violencia, pueda ser muy minoritaria y manejable. ¿Ok? Las consecuencias son múltiples. Voy a leerlas rapidito porque es obvio, ¿no? Lo que nosotros a veces sentimos. Hay una destrucción emocional de nuestra personalidad, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, que invalidan lo que nosotros pensamos queremos hacer o queremos lograr. La baja autoestima y el bajo autoconcepto que también nos puede generar ser futuros agresores. Recuerden que un agresor no necesariamente es una persona que quiere ejercer poder, sino que puede estar bastante lastimado, bastante lastimada, y que en esa baja autoestima, en ese bajo autoconcepto, genere espacios de violencia para poder deshacerse de esos sentimientos de dolor o de soledad,
¿sí? Las enfermedades que son o trastornos físicos y mentales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las gastritis, que son parte a veces ya de una emoción mal manejada y que es generador de la violencia, ¿sí? Estrés, ansiedad y depresión, que son las enfermedades bandera, ¿no? De la violencia, la deprivación emocional y social, interrupción en la normalidad de la vida, en nuestro buen desempeño, en cualquiera de las áreas en las cuales nos estamos enfocando, la disminución en la capacidad del aprendizaje. Cuando hay violencia intrafamiliar, se observa mucho esto, que los niños, las niñas o los adolescentes no tienen la capacidad adquisitiva del aprendizaje que otros niños, niñas o adolescentes normales lo pueden tener. Los suicidios, intento de suicidios, continuidad en situaciones de violencia, o sea, si yo fui víctima de violencia, busco también como pareja o como alguien que me facilite la vida para continuar en esa situación de violencia a la que ya normal y me adapto. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer si yo sé o conozco a alguien que es víctima de violencia? Primero, reconocer, ¿no? Como les dije, a veces hemos normalizado tanto estas situaciones que nosotros creemos que no somos víctimas, pero tenemos una mejor expectativa de vida. O sea que sí hay esperanza para nosotros ser felices y no quedarnos en una posición simplemente de víctima o de decir, bueno, ya me tocó vivir eso y se acabó. Sí, reconocer si soy víctima o tal vez también soy agresor. Como les dije, el agresor no necesariamente es aquel que está solamente para agredir, sino que tiene un dolor emocional tan grande que no lo puede manejar y a veces requiere de ayuda para solucionar ese conflicto interno y cambiar la conducta que está evidenciando. ¿Ok? Buscar ayuda. Después que yo reconozco y sé que para mí es difícil salir de ello, debo buscar ayuda, debo entender que a veces necesito de alguien más para que me guíe en ese proceso. ¿Sí? Muy bien. Por ahí un micrófono parece que se encendió. Ahí está, listo, gracias. Dejar de enfocarme en los demás para poder cuidar de mí mismo. Y a veces dicen, no, entonces solo soy yo. No. Cuando tú estás bien, cuando tú tienes un buen autocuidado, es más fácil generar un cuidado hacia las demás personas. Pero a veces nosotros queremos ser salvadores o salvadoras de los demás y nos olvidamos de ese proceso de nosotros y hacemos más daño cuidando de ellos y olvidándonos de nosotros que trabajando en nosotros para poder generar una ayuda más eficiente y más eficaz. Por ejemplo, el entablarnos en relaciones que nos están generando dolor emocional, pensando que podemos cuidar, que podemos cambiar a la otra persona sin primero trabajar con nosotros mismos. Identificar mis factores de protección. Como ya les dije, así como tenemos factores de riesgo, también hay factores de protección, ¿sí? Que necesitamos identificar para asirnos de ellos y poder a que nos ayuden a lograr lo que queremos, ¿no? Tener una situación libre de violencia. Hay algo muy bonito que se está brindando actualmente como una terapia alternativa, que es la terapia de la gratitud y el perdón, ¿no? Y que se ha visto tan efectivo en la actualidad que muchas personas ya lo están tratando solamente como una terapia única, ¿no? De perdón, terapia solo del perdón o terapia solo de la gratitud. Porque a veces nosotros nos olvidamos de las cosas que tenemos por buscar más. O a veces nos adentramos mucho en el dolor, en la insatisfacción y en el odio o en el rencor que podemos tener y no perdonamos. Pero solamente el hecho de generar gratitud y generar perdón ya me va a brindar a mí este espacio para sanar, para curar y para buscar también esos espacios que me permitan tener mayor control de todo lo que me está generando y no dejar ser víctima de violencia también, ¿sí? Incentivar la fe y la esperanza. Nosotros como cristianos tenemos mucho
que desarrollar aquí, ¿sí? Y la fe y la esperanza son una de las cosas que nos manifiestan un estilo de vida que nos motiva a ver el futuro como algo bueno y no como algo negativo o algo malo. Y cuando nosotros vemos el futuro como algo bueno, como algo positivo, nos va a permitir tener mayor necesidad de vivir, ¿sí? De vivir con gratitud, con perdón, con alegría, con satisfacción y por ende evitar situaciones de violencia también. Fomentar la resiliencia, un aspecto de un factor vector, ¿no? Viendo las cosas de manera positiva y aprender a conocerme y a validar lo que estoy sintiendo, ¿sí? Para terminar, quiero hacer una pequeña dinámica y le pedí a Oli eh, que puedan traer una hoja de papel, ¿sí? No sé si les avisó al final o si no, podamos traer la hojita, ¿sí? A ver, si les dijiste a Oli, ¿está por allí Oli? ¿O no les dijo? No sé, Dani. No sé si les dijo o no. Bueno, pero para no cansarlas, porque yo creo que todas queremos irnos a dormir o estamos un poco también con ganas de ya acostarnos, por ejemplo, para mí, yo ya estoy casi a las 10, pero vamos a hacer esta pequeña dinámica, ¿sí? Yo voy a ir contándoles una historia y ustedes van a ir observando. Si la pueden hacer, sería genial. Si no, no hay problema. ¿Ok? Voy a poner una musiquita que a mí me gusta mucho mientras voy haciendo esta parte. Ojalá se me escuche. Listo. Muy bien. Cuenta la historia, ¿no? Que un hombre o una mujer en este caso no se encontraba satisfecho con sí mismo, ¿no? Y quiso buscar la felicidad, quiso buscar la alegría en algo que le pueda llenar, que le pueda hacer sentir bien. Entonces decidió comprarse un barco, ¿sí? Decidió comprarse un barco para que pueda navegar, para que pueda ir a los mares y buscar en la belleza de los mares algo que le llene, ¿sí? Buscar la alegría que le hacía falta, buscar eso que le llenaría el alma. Buscó en los mares, buscó por todo lo que es esta parte, pero no lo encontró. No encontró algo que le llenase, le llenó un poquito de alegría, pero luego esa alegría se perdió. Entonces dijo, no voy a encontrar la felicidad en el mar. Voy entonces a la tierra. Voy a ir a la tierra y voy a subir, voy a comprarme la montaña más alta del mundo para mí y voy a subir allí y allí veré todo lo que el mundo me ofrece, ¿sí? Veré todo desde lo más alto a lo que yo pueda encontrar, ¿no? Subió a la montaña, compró la montaña más alta, pero tampoco encontró la felicidad. Se encontró solo y dijo, no está aquí. Entonces, ¿dónde puedo encontrarla? Entonces, se fue y compró un avión. Dijo, no está en la tierra, no está en el mar. Voy a comprarme un avión muy grande para poder viajar por todos los aires y conocer si es que tal vez en el cielo encuentro la felicidad. Y empezó a volar y a volar alto, muy alto, hasta arriba, pero tampoco encontró la felicidad. Entonces, cuando aterrizó y se sintió solo, triste y sin esperanza, dobló sus rodillas y le pidió a Dios que le ayude a encontrar la verdadera felicidad. Entonces, se dio cuenta que la verdadera felicidad se encontraba en un lugar. Y ese lugar era Dios. No sé si se ve bien mi crucecita. Ahí. Ese lugar era solamente a los pies de Jesús. ¿Saben, queridas amigas, queridos amigos? Nosotros muchas veces buscamos en bastantes lugares llenar espacios o llenar vacíos que en el intento nos generan más dolor. Y la violencia es solamente el resultado de la falta de amor
que Dios coloca en nuestro corazón. Y saben, cuando yo veo esta crucecita, me acuerdo de este versículo, ¿no? Que dice, venid a mí todos los que estéis cansados y abatidos, que yo os haré descansar. Esa paz es la que Dios nos quiere dar. Nuestro mundo sería muchísimo mejor si tan solo dejásemos que Dios llenara nuestro corazón. Y que ese vacío que tenemos, que a veces nos lleva a ser víctimas o agresores de violencia, pueda ser dado solamente al amor de Dios. De esta manera yo quiero terminar esta parte de la sesión, ¿no? Y recordarles que cada uno de nosotros y de nosotras es un ser muy especial y que Dios tiene un plan tan lindo para ti y solamente necesitamos esta decisión de poder acercarnos a Él y poder romper estos círculos a los cuales nos encontramos expuestos o expuestas. Puede parecer imposible, pero no lo es. Cuando tomamos la decisión y Él cambia nuestro corazón y nosotros ponemos de nuestra parte en ese proceso, créanme que realmente podemos encontrar esa felicidad que tanto anhelamos y que tanto buscamos. ¿Sí? Así que muchas gracias por este espacio, gracias por su atención. Disculpen si les he cansado un poquito, pero desde aquí les abrazo con el corazón, deseando que todo lo que hemos aprendido pueda generarnos también algún movimiento de donde estamos hacia un lugarcito muchísimo mejor. Muchísimas gracias.